La doctora Vivian Prescott ya estaba exhausta cuando la llamada del pager de urgencias volvió a sonar. El agudo sonido resonó por el tranquilo pasillo del hospital y le envió una ola de urgencia por todo el cuerpo. Miró el reloj en la pared y sintió un pequeño nudo apretado en el pecho. Era la mañana de su boda. En pocas horas, se suponía que estaría de pie en el salón de un hotel con un vestido blanco, esperando para caminar por el pasillo hacia Henry Prescott. Pero las puertas del departamento de emergencias se abrieron de golpe y entró una camilla de urgencia, y un niño pequeño yacía en ella, apenas respirando, con la piel pálida y húmeda. Sus padres lo seguían muy de cerca, con los rostros llenos de miedo y desesperación. Una enfermera gritó que el niño estaba en shock séptico y que sus órganos estaban fallando. Vivian no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Avanzó inmediatamente, ya preparándose para la cirugía. El doctor Collins, el cirujano principal, le miró a los ojos y le hizo una pregunta que parecía más pesada de lo que debería haber sido. Vivian, ¿puedes atender este caso ahora mismo? Por un momento, todo a su alrededor quedó en silencio. Pensó en su madre, Ruth, sentada en casa esperando para ayudarla a vestirse. Pensó en Henry, probablemente ya preparándose en el hotel. Les había prometido que estaría allí a tiempo, pero entonces miró al niño. Se estaba escapando. Sí, dijo sin dudar. Dentro de la sala de operaciones, el tiempo pareció desaparecer. Cada segundo se llenaba de una concentración intensa. Vivian guió a su equipo a través de un paso crítico tras otro. La frecuencia cardíaca del niño bajaba y sonaban alarmas, pero ella se negó a dejarlo ir. El sudor empapaba su ropa y sus manos empezaban a doler, pero no se detuvo. Pasaron 4 largas horas antes de que la situación finalmente se estabilizara. El monitor se estabilizó en un ritmo constante. El niño todavía estaba vivo, aún no seguro, pero vivo. Vivian se recostó por un momento sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Había salvado una vida, pero el alivio fue efímero. Su teléfono vibraba en su casillero. 12 llamadas perdidas, todas de Henry. Su boda había comenzado sin ella. Vivian se quitó los guantes y se apresuró a cambiarse por el vestido simple que había dejado en el hospital. No tenía tiempo para maquillaje ni flores. Se recogió el cabello y corrió hacia el estacionamiento subterráneo. Mientras conducía hacia el hotel, su corazón latía con fuerza. Seguía diciéndose a sí misma que Henry la amaba. Él entendería. Tenía que entender. No sabía que, para cuando llegara, su vida ya estaría destrozada. Vivian llegó al Hotel Grand Crest con el corazón a punto de estallar en sus oídos. El edificio brillaba con luces doradas suaves y los invitados estaban reunidos afuera, sonriendo y riendo como si nada en el mundo estuviera mal. Por un breve momento sintió un alivio. La boda todavía ocurría. No había perdido todo. Salió de su coche sosteniendo los bordes de su vestido blanco simple. Antes de dar más de 2 pasos adelante, un grupo de personas se movió frente a ella. Estaban de pie hombro con hombro bloqueando la entrada. Era la familia Prescott. Había tías, tíos, primos e incluso parientes lejanos que apenas reconocía. Todos la miraban como si no perteneciera allí. En la delantera estaba Margaret Prescott, la madre de Henry. Sus brazos estaban cruzados con fuerza y sus labios apretados en una línea fría y delgada. «Así que finalmente decidiste presentarte», dijo Margaret en voz alta. Vivian trató de mantenerse tranquila. «Lo siento. Tuve una cirugía de emergencia. Un niño estaba muriendo. No podía irme». Margaret soltó una carcajada aguda. «Siempre tienes alguna excusa. Hoy, más que nunca, deberías haber sabido dónde pertenecías». «Yo pertenecía en la sala de operaciones», dijo Vivian en voz baja. «La vida de alguien estaba en juego». La hermana mayor de Henry dio un paso adelante. «Podrías haber dejado que otro médico se encargara. Elegiste el trabajo sobre la familia». Vivian sintió una oleada de ira, pero mantuvo la voz firme. «Ese niño habría muerto si me hubiera ido».
Margaret negó con la cabeza, como si estuviera cansada de escucharla. Siempre actúas como si fueras mejor que nosotros porque llevas una bata blanca, pero hoy humillaste a mi hijo delante de todos. Yo no humillé a nadie, dijo Vivian. Estaba salvando una vida. Margaret se acercó más, con los ojos ardientes. Dejaste a Henry solo en el altar. ¿Sabes cómo nos hizo ver eso? Vivian miró más allá de ellas hacia las puertas del hotel. Necesito ver a Henry. Déjame explicarle. Margaret bloqueó su camino. No hay nada que explicar. No tienes derecho a decidir, respondió Vivian. Durante años Vivian había intentado ganarse la aprobación de Margaret, había cocinado para las reuniones familiares, había sonreído ante comentarios rudos sobre sus largas horas y su falta de tiempo para las tareas del hogar. Había escuchado mientras Margaret elogiaba a la amiga de la infancia de Henry, Laura, por ser gentil y correcta. Había ignorado las pequeñas señales de advertencia porque amaba a Henry. Ahora, todo se derrumbaba. El primo de Henry se inclinó hacia ella y susurró en voz alta: «¿Crees que eres demasiado importante para esta familia?» Vivian sintió que el pecho se le apretaba. «Di todo por esta familia», dijo. «Mi tiempo, mi paciencia, mi respeto». Margaret se burló. «El respeto se demuestra poniendo a la familia primero, no eligiendo a extraños sobre tu esposo». Vivian respiró profundamente. «¿Dónde está Henry?» Margaret sonrió de una manera que hizo que el estómago de Vivian se hundiera. «Él está dentro con su esposa». Vivian se quedó congelada. «¿Qué?» Las palabras le parecieron irreales. «Henry está casado», repitió Margaret lentamente, como si hablara con una niña. «Eligió a alguien que sabe cómo ser una esposa adecuada». Vivian sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Había sacrificado tanto por Henry: noches largas, cenas perdidas, días festivos de guardia, y esto era lo que significaba para él. «Necesito escucharlo de él», dijo Vivian con la voz temblando. Margaret negó con la cabeza. «Él no quiere verte». Detrás de ella, las puertas del hotel se abrieron y se cerraron. Risa, aplausos, el toque de un micrófono. Su boda estaba ocurriendo sin ella. Y luego, un potente y profundo sonido de motor cortó el aire detrás de ellos. El sonido del motor se volvió más fuerte y profundo mientras un largo Rolls-Royce negro se detenía detrás de la multitud. Su superficie pulida reflejaba las luces del hotel y las caras sorprendidas de todos los que estaban allí. La puerta del coche se abrió lentamente. Un hombre alto salió vistiendo un traje oscuro a medida. Su rostro mostraba cansancio, pero también una autoridad tranquila que hacía que las personas se enderezaran instintivamente. Dos hombres lo seguían junto con un joven asistente. Todos en la ciudad lo conocían. Charles Whitman. Antes de que alguien pudiera hablar, caminó directamente hacia Vivian. Sus ojos se fijaron en los de ella como si nada más existiera a su alrededor. «He estado buscándote». Vivian lo reconoció como el hombre que había visto paseando por el pasillo del hospital esa mañana mientras ella estaba en cirugía. «Gracias», continuó, con la voz cargada de emoción. «Gracias por salvar a mi hijo. Si no hubieras estado allí hoy, él no estaría vivo». Bajó la cabeza en señal de respeto. Una oleada de shock recorrió a la familia Prescott. La cara de Margaret se pálido. Los parientes de Henry la miraban con ojos abiertos. Charles se volvió hacia la multitud que le bloqueaba el paso. «Hace un momento», dijo con calma, «¿quién le estaba diciendo a esta mujer que se fuera?» Nadie respondió. Margaret forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Esto es un malentendido. Vivian es familia». Charles la miró con frialdad. «La familia no humilla a alguien que acaba de salvarle la vida a un niño». Vivian sintió que su corazón latía con fuerza. Todo lo que había ocurrido momentos antes parecía de repente expuesto. Charles volvió a dirigirse a ella. «Doctora Prescott, ¿podría venir conmigo un momento? Parece que necesita un espacio».
Antes de que Vivian pudiera responder, Margaret dio un paso adelante. Vivian, querida, deberíamos hablar. Vivian ni siquiera la miró. Caminó hacia el Rolls Royce. Al pasar junto a la familia Prescott, pudo sentir sus ojos sobre ella. Hace apenas unos minutos, la habían tratado como si no valiera nada. Ahora tenían miedo. Dentro del coche, Vivian dejó escapar un suspiro tembloroso. Su teléfono vibró. Henry miró la pantalla unos instantes antes de responder. «Vivian, ¿dónde estás?», preguntó Henry. «Mi madre dice que hiciste un escándalo». «¿Un escándalo?», repitió. «Llegué de la cirugía y tu familia me impidió entrar a mi propia boda». Henry suspiró. «Ya sabes cómo es mi madre». Se asustó. «Esto con Laura solo fue una forma de calmarse». «¿Recitaron los votos?», preguntó Vivian en voz baja. Hubo una pausa. «Sí». «Entonces tú me reemplazaste», dijo Vivian. La voz de Henry se volvió más baja. «No quise decirlo así». Vivian cerró los ojos. «Estuviste en un altar con otra mujer mientras yo salvaba la vida de un niño». Silencio. Eso le dijo todo. Charles la observaba con preocupación. Vivian terminó la llamada. Ya no estaba confundida. Había terminado. El coche se alejó lentamente del hotel. A través del cristal tintado, Vivian todavía podía ver a la familia Prescott de pie en un grupo compacto en la acera. Margaret hablaba rápidamente con alguien, pero ya nadie parecía tener confianza. Charles Whitman estaba sentado frente a ella en el silencio lujo del asiento trasero. «Dr. Prescott», dijo suavemente. «Lamento que haya tenido que pasar por eso». Vivian asintió. «Ni siquiera tuve la oportunidad de entrar». «No debieron tratarte así», respondió Charles. «Estabas salvando a mi hijo mientras ellos te juzgaban». Su teléfono vibró nuevamente. «Henry», no respondió. Charles se recostó ligeramente. «No quiero entrometerme en tu vida personal, pero quiero que sepas algo. Cuando vi cómo te hablaron afuera de ese hotel, no pude quedarme en silencio». Vivian lo miró. «Gracias». Condujeron en silencio unos momentos antes de que Charles volviera a hablar. «¿A dónde te gustaría ir?» «A casa de mi madre», dijo Vivian. «Necesito llegar antes que ellos». Charles asintió. «Haré que alguien se asegure de que nadie te moleste». Vivian sintió una mezcla extraña de gratitud y tristeza. Un desconocido acababa de hacer lo que su propio prometido no había hecho. Su teléfono volvió a sonar. «Henry», ella respondió. «Vivian, por favor, vuelve», dijo Henry. «Mi madre está fuera de control. Todo esto fue demasiado lejos». «¿Intentaste detenerla?», preguntó Vivian. «Trataba de mantener las cosas tranquilas». «No, tú te estabas escondiendo», dijo ella. La voz de Henry se quebró. «Te amo». «Entonces deberías haber estado esperándome en el hospital», replicó Vivian. Cortó la llamada. Charles la observó con respeto silencioso. «¿Elegiste a ti misma?», dijo. Vivian asintió. «Tengo que hacerlo». El Rolls Royce se dirigió hacia el barrio de su madre. Por primera vez, ese día, Vivian ya no corría hacia un hombre que no la apoyaría. Iba a casa. Cuando Vivian llegó a la pequeña casa de su madre Ruth, sintió como si hubiera cruzado a un mundo diferente. La calle estaba tranquila. El aire olía a césped fresco en lugar de perfume y alfombras de hotel. Ruth abrió la puerta en cuanto Vivian salió del coche. «Mi niña», dijo Ruth, abrazándola con fuerza. «Pareces agotada». Vivian finalmente se permitió respirar. Esa noche, Henry volvió a llamar. Esta vez respondió en altavoz para que Ruth pudiera escuchar. «Vivian, por favor», dijo Henry, con la voz desesperada. «Nunca quise que las cosas terminaran así. Mi madre perdió el control». Ruth miró el teléfono con calma. «¿Te paraste en el altar con otra mujer?» Hubo una pausa. «Sí, entonces ya has respondido todas las preguntas», dijo Ruth. Henry volvió a Vivian. «Todavía podemos arreglar esto». Laura se fue. La ceremonia ni siquiera fue legal.
Vivian negó con la cabeza. Eso no importa. Fallaste en la única prueba que importaba. ¿Qué prueba?, preguntó Henry. La prueba de si estarías a mi lado cuando las cosas se pusieran difíciles, respondió Vivian. Elegiste estar con tu madre en su lugar. Henry quedó en silencio. Estaba salvando la vida de un niño, continuó Vivian. Y tú estabas cuidando tu comodidad. Terminó la llamada. Ruth le tomó la mano. Hiciste lo correcto. Vivian asintió. Lo sé. Por primera vez desde que empezó la pesadilla, sintió que algo se asentaba en su interior. Paz. La familia Prescott no perdonó ni olvidó. Una semana después de la boda fallida, Vivian fue llamada a una revisión formal en el hospital. Solo el tono del correo electrónico le hizo que su corazón se hundiera. Se había presentado una queja en su contra. Se sentó frente a un panel de administradores y médicos, incluido el Dr. Collins. Su expediente estaba abierto sobre la mesa. El Dr. Prescott, uno de los administradores, comenzó. La familia Prescott la ha acusado de abandonar sus deberes profesionales por interés personal y de usar un caso de paciente para ganarse el favor de un donante adinerado. Vivian sintió ira, pero también miedo. Su carrera era todo lo que había construido. Eso no es cierto, dijo con calma. Cada minuto de la cirugía fue grabado. Todo mi equipo estuvo presente. El Dr. Collins asintió. Estamos revisando la documentación. Más tarde ese día, llegó a Hospital Charles Whitman. Declaró bajo juramento describiendo cómo Vivian había salvado a su hijo y cómo él mismo había sido testigo de cómo la familia Prescott la bloqueó y humilló. La verdad era innegable. El hospital desestimó la queja. Pero Margaret Prescott no había terminado. Comenzó a difundir rumores a través de círculos sociales y redes sociales, tratando de pintar a Vivian como una doctora egoísta que abandonó su boda por atención. Vivian vio cómo su nombre era arrastrado por mentiras y medias verdades. Charles la llamó. Yo me encargaré de esto. No deberías tener que luchar sola. No quiero que te arrastren a esto, dijo Vivian. Ya estoy en medio, respondió él. Salvaste a mi hijo. Estaré contigo. En pocos días se enviaron avisos legales. Las mentiras cesaron. El nombre de Vivian fue aclarado. En el trabajo, sus colegas se solidarizaron con ella. Los pacientes le agradecían. La junta le ofreció un rol de liderazgo en un equipo de investigación sobre trauma. La familia Prescott perdió más que una boda. Perdieron su reputación. Con la tormenta finalmente disipándose, Vivian se permitió desacelerar. Se quedó con su madre Ruth y empezó a sentir cómo era vivir sin miedo o presión constante. Cocinaron juntas comidas sencillas, vieron películas antiguas. A veces no decían nada, y eso era suficiente. Ruth notó el cambio en su hija. «Te ves más ligera», dijo una noche. «Me siento más ligera», respondió Vivian. «Ya no llevo las expectativas de otros». Charles Whitman se mantuvo en distancia, pero no desapareció. Enviaba mensajes cortos preguntando cómo estaba Ruth o recordándole a Vivian que comiera cuando trabajaba demasiado. Una tarde llevó compras a la casa. Ruth le agradeció educadamente, pero lo observó con cuidado. «No presionas», dijo Ruth. «Respeto su vida», respondió Charles. Esa respuesta significó más para Ruth que cualquier otra cosa. Vivian se dio cuenta de que empezaba a confiar en él no por lo que le daba, sino por cómo se comportaba, sin presión, sin demandas, solo presencia. Por primera vez desde que terminó su compromiso, Vivian se sintió segura en su propio espacio, y eso era algo que nunca había conocido antes. Charles y Vivian no se apresuraron en nada. Hablaron honestamente sobre su pasado y los miedos que llevaban. Él le contó sobre haber perdido a su esposa hace años y cómo eso le había enseñado paciencia. Ella le habló de años caminando en huevos con la familia Prescott. Una noche, Ruth los observó hablar en silencio en la mesa y sonrió. «Este hombre escucha», dijo. Charles no interrumpió, no intentó arreglarlo todo, simplemente permaneció. Vivian notó lo diferente que se sentaba eso.
Una tarde, Charles dijo algo sencillo pero poderoso. No quiero cambiar quién eres, solo quiero ser alguien con quien no tengas miedo de estar. Vivian sintió un cambio en su interior. Por primera vez, el amor no se sintió como una prueba, se sintió como descanso. Henry Prescott no se recuperó de lo ocurrido. El escándalo de la boda lo persiguió donde fuera. La gente susurraba cuando entraba en una habitación. El apellido familiar que antes llevaba orgullo ahora llevaba vergüenza. Margaret trató de explicarlo, pero ya nadie le creía. Henry dejó de asistir a eventos sociales. La mujer, a la que su madre lo había presionado para casarse, se fue en semanas. Sin Vivian en su vida, todo comenzó a desmoronarse. Vivian, por otro lado, siguió avanzando. Su trabajo en el equipo de investigación sobre trauma llamó la atención. La invitaron a hablar en conferencias médicas. Los pacientes la buscaban por su nombre. La misma ciudad que una vez la vio humillada, ahora la respetaba. Una noche, estuvo con Ruth en la terraza viendo la puesta de sol. «Perdiste una boda», susurró Ruth, «pero ganaste una vida». Vivian sonrió. «Finalmente siento que estoy viviendo la mía». Charles se unió a ellas en silencio. No habló por un momento. «Nunca pensé que la gratitud me llevaría a la vida de alguien así», dijo. «Pero doy gracias cada día por haberte conocido». Vivian lo miró. Esta vez no sintió miedo de lo que sentía. Había aprendido algo importante. Las personas que te aman no te reemplazan. Esperan. Si esta historia te enseñó algo, que sea esto. Nunca abandones tus valores para ser aceptado. Nunca te reduzcas para mantener a alguien que no se respeta a sí mismo. Y nunca olvides que las personas correctas verán tu valor incluso cuando otros intenten enterrarlo. Si alguna vez te han traicionado cuando menos lo esperabas, comparte tu historia en los comentarios. Y si esta historia te dio fortaleza, por favor, dale like y compártela para que alguien más pueda volver a encontrarse a sí mismo también.